Bueno, hay mucho para profundizar sobre este tema porque, como repasábamos más temprano, esta no es la primera vez que Argentina intenta avanzar en un proyecto que despenalice el aborto. De hecho, en el 2018 es el antecedente más cercano. Vamos a profundizar en este tema con Claudio Fantini, nuestro analista internacional. ¿Cómo andás, Claudio? Buen mediodía. Hola Valentina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué implica en el escenario político actual argentino esta aprobación, esta media sanción en la Cámara de Diputados? Bueno, por un lado, un escenario en el que pueden encontrarse medianamente de manera cómoda, sin incomodidades, Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Hay otros temas donde coexisten muy incómodamente. En este escenario, no. Y en todo caso, después podemos explicar por qué. Pero en alguna medida tiene que ver el hecho de que el debate sobre el aborto divide a la sociedad, pero no en términos de derecha e izquierda. No tiene sentido plantearlo en esos términos porque no es así como se divide un escenario social y político en torno a un debate como este. Los escenarios políticos se dividen frente al aborto entre conservadores y reformistas, ¿no es cierto? Ni siquiera entre conservadores y progresistas, porque en el terreno del reformismo hay progresismo, hay populismo, pero también hay liberales y también hay centroderechistas que son reformistas. De hecho, uno de los casos modélicos en el mundo en cuanto a la legislación del aborto fue en Francia a mediados de la década del 70, cuando el entonces presidente Valéry Giscard d'Estaing hizo aprobar el aborto, además de hacer aprobar el divorcio consentido y otras legislaciones que fueron muy progresistas para ese momento, como por ejemplo dar los primeros pasos en el avance sobre los derechos de la mujer, en equilibrar los derechos de la mujer con los del hombre. Y Valéry Giscard d'Estaing era un liberal de centro derecha. A él se le debe el aborto en gran parte del mundo, porque aquella Francia de mediados de los 70 fue un modelo para el mundo. O sea, quienes se oponen al aborto son conservadores de derecha o conservadores religiosos, pero conservadores, y quienes están a favor del aborto son reformistas que pueden ser de izquierda o de derecha o de centro. La cuestión es que en muchos escenarios coexisten incómodamente, en este caso no. En este caso Alberto Fernández puede pararse al lado de Cristina sin entrar en incoherencias como por ejemplo la que acaba de mostrar por la situación en Venezuela, cuando él claramente estuvo a favor de los informes de Bachelet y el alto comisionado de la ONU sobre la violación sistemática de los derechos humanos, y ahora ni siquiera pudo suscribir un pronunciamiento de la OEA en la que se cuestiona la legitimidad de esa elección, que indudablemente no ha sido una elección legítima, una elección creíble, ¿no es cierto? En este caso no, en este caso Alberto y Cristina coexistieron. El Congreso se dividió no entre derecha e izquierda, en todos los partidos hubo quienes votaron a favor y quienes votaron en contra de la ley aprobada. Bien, Claudio, ahora entendiendo lo que tú decías, ¿no? Ya explicaste de qué manera este tema divide de alguna forma a la sociedad argentina y cómo este tema unifica de alguna forma los pensamientos que tienen tanto el presidente como la vicepresidenta con todo lo que esto significa. Ahora te pregunto, en 2018 era otro quien estaba al frente del gobierno, este tema también estuvo en el Congreso, una situación muy similar a la de ahora se dio porque hubo media sanción en diputados, pero después el Senado lo rechazó. ¿Qué puede pasar ahora en el Senado? Ahora es de esperar que el Senado lo apruebe, porque quien preside el Senado, Cristina Kirchner, teóricamente lo va a aprobar si se diera un empate. El voto de la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta del país, dirimiría, en caso de darse,
un empate, pero incluso ese caso es remoto porque los números le dan al kirchnerismo para aprobar esta iniciativa, que creo yo, amén de que pueda en la sociedad no ser mayoritario el apoyo al aborto, quizás lo hubiera sido tiempo atrás. En este momento hay encuestas muy creíbles desde mi punto de vista, como por ejemplo la de Giacobbe y Asociados, que muestran que es mayor el porcentaje de argentinos que se oponen al aborto. Aún así, creo que es un paso lógico en cuanto en el terreno de la salud pública y lógico en el escenario de un Estado que, por ser democrático, necesariamente tiene que ser un Estado secular. Muy bien, Claudio, gracias por este análisis, este primer análisis en realidad sobre este tema, porque seguramente cuando esto pase al Senado volvamos a conversar sobre este asunto. Gracias por ahora. Gracias a vos, Valentina, y Nicolás, les dejo un gran abrazo.